Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Santiago, hoy tenemos un economista de lujo. Eso me parece porque todas sus participaciones anteriores han sido nos ha anticipado serios problemas. Así es, esperemos que esta vez nos anticipe que las cosas van a mejorar. No lo veo. ¿No lo ves? No lo veo. Bueno, Fernando, bienvenido a Poder y Dinero. Fernando Marengo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por llamar, un placer. ¿Cómo estás? Bueno, destacadísimo economista, una de las manos derechas de uno de los economistas creo más respetados de América Latina, Arriazu, con una gran consultora, la inversión Toro, seguimos ahí. Black Toro, ¿no? Seguimos, Fernando, ahí. Sí, absolutamente, estamos a full. Muy bien, con Black Toro, así que recomendamos enfáticamente a nuestra audiencia que googlee Fernando Marengo, Black Toro, y se van a encontrar con gente muy seria y que está haciendo las cosas muy bien. Aparte que es fundamental porque nosotros aquí en Poder y Dinero siempre decimos que obviamente después de repasar y analizar la complejidad del contexto político y económico internacional y en los Estados Unidos, que esto no significa que no se pueden hacer negocios. Totalmente. Lo que significa es que hay que estar bien asesorado para hacer esos negocios. Entonces, la acepción china de crisis, ¿no? Oportunidad. Así es. Entonces, y para eso, bueno, ahí es donde aparece entonces Fernando Marengo. Donde le pedimos consejo a Marengo y no le pedimos consejo a Sergio Berenstein. Bueno, Fernando, ¿vamos a Estados Unidos? Vamos a Estados Unidos. El primer consejo que te pediría en realidad no es para mí, es para Jerome Powell, Fernando. ¿Qué hacemos con la tasa? A ver, Estados Unidos está enfrentando un proceso de ajuste necesario de la economía. El post-pandemia estuvo caracterizado por, yo diría, una política tanto fiscal como monetaria extremadamente laxa, y creo que hace un año se empezaron a pagar los costos básicamente con inflación. Momentos post-pandemia que la economía ya crecía por arriba de su potencial y el empleo se estaba recuperando fuertemente, se siguieron con paquetes de estímulos monetario y fiscal, y el costo fue una tasa de interés, de una tasa de inflación que no se veía hace 40 años. A partir de ahí empezó un proceso de ajuste, donde el proceso de ajuste tiene algunas particularidades. A ver, la primera gran particularidad es que el fuerte incremento del precio de los activos hasta finales del 2021 estuvo explicado por la fuerte expansión del déficit fiscal del gobierno americano, que hizo una transferencia de recursos a los individuos que, como estaban encerrados por decisión propia o por cuarentena, la destinaron a la compra de activos financieros y eso generó un fuerte incremento de precios. Ahora, a diferencia de otros momentos de burbuja en precios de activos, cuando, por ejemplo, 2008-2009 o la burbuja de las .com a fines del siglo pasado, principios de este siglo, donde el incremento del precio del activo está explicado por un endeudamiento del sector privado, acá está todo motorizado por un endeudamiento del sector público. Entonces, si bien la Reserva Federal viene subiendo la tasa de interés para intentar controlar la inflación, tiene un impacto más bien marginal. ¿Por qué? Porque el endeudamiento del sector privado es muy bajo. Ahora, eso te genera otros problemas. ¿Cuáles son otros problemas? Bueno, otro problema que te genera claramente es el impacto en las cuentas fiscales que tiene el gobierno americano, además de la dinámica de gasto que está presentando el fisco americano. Pero yo diría, en líneas generales, el proceso de ajuste macroeconómico va siendo lento, pero va convergiendo con una economía que no entra en recesión, que va desacelerando su ritmo de crecimiento, y una inflación que todavía lejos de la meta, pero también va desacelerando gradualmente, y creo que en los próximos meses te ayudaría lo que vaya a pasar con la categoría de housing, que en los próximos meses deberíamos ver una desaceleración por desaceleración en el costo de los alquileres, que te ayudaría a mostrar tasas de inflación más bajas, ¿no? Fernando, una de las cosas que fue comentada en algún programa aquí en Poder y Dinero, y quería pedirte tu visión, es con respecto al tema del dólar. Bueno, la verdad que son tantos los temas que me gustaría preguntarte, desde ya que nos va a quedar corto el tiempo y espero que podamos repetir pronto, pero después de abrir el paraguas, el tema del dólar a nivel internacional. Sabemos que hay unos cuantos desafíos para el dólar, pero un tema en particular es que cuando uno sube la tasa en los Estados Unidos, el proceso de... Nosotros, Fernando, acá en Poder y Dinero celebramos hace un mes el feliz cumple tasa, digamos, que era el primer añito
de que se abandonó la tasa cero, digamos, y que se produjo una empinada curva, digamos, de crecimiento de la tasa en los Estados Unidos. Pero eso debería haber producido un fortalecimiento importante del dólar frente a otras monedas, y la realidad, digamos, que hubo un momento en que eso ocurrió, pero no está pasando eso. Es decir, de hecho, yo diría que es al revés, digamos, el euro volvió a recuperar, por ejemplo, en relación al dólar. ¿Qué está pasando con el dólar que no adquiere la fortaleza que uno podría esperar, siendo que la Fed sube de esa manera las tasas? A ver, está muy buena la pregunta, Santiago. A ver, básicamente no es tanto lo que determina qué le pasa al dólar, el nivel de tasa de interés, sino qué le pasa al diferencial de tasa. ¿Qué quiere decir? Claro. Que no hay que fijarse solamente en la tasa de deuda en dólares, sino qué le pasa relativo al resto del mundo. Y ahí lo que se ve es que si bien la Reserva Federal empezó hace más de un año a subir la tasa del 0,5% al 5,25% actual, y fue la suba más rápida en el periodo más corto de tiempo, otros bancos centrales están haciendo lo mismo. Y en realidad yo te diría que ahí se mezclaron un par de cosas. Inicialmente Estados Unidos subiendo la tasa y Europa más lentamente fortaleció el dólar. Un segundo efecto que tuviste que fortaleció el dólar fue la, entre comillas, crisis financiera del mes pasado, donde cuando hay riesgo, el mundo busca cubrirse comprando deuda americana. Entonces, más allá del diferencial de tasas, cuando hay aversión al riesgo, el flight to quality hacia el dólar, entonces eso te genera una apreciación del dólar, pero en realidad lo que te explica el diferencial de corto plazo, lo que te explica el nivel de tipo de cambio de corto plazo es el diferencial de tasa. Y ahora se espera que Estados Unidos deje de subir su tasa y que Europa la siga subiendo. Entonces eso te genera una expectativa de una suba marginal de la tasa en euros respecto a dólares. Entonces los flujos de capitales van a invertirse en euros y eso te aprecia el euro o te deprecia el dólar. Yo Claro. te diría que el nivel de equilibrio está más cerca de 1,15 hoy día, pero claramente cuando hay eventos de flight to quality el dólar se aprecia porque la gente Claro. se olvida del diferencial de tasa y busca cobertura. Porque Europa sigue en realidad por detrás. Es divertido porque la Fed aumenta la tasa y al día siguiente se reúne el Banco Central Europeo y hace exactamente lo mismo. Pero vienen un poco por detrás. Japón también, ¿no? Viene también siguiendo y por detrás. El caso sería el de Reino Unido, que me parece que de todo el mundo desarrollado es el que tiene la mayor catástrofe económica presente, ¿no? Tiene la inflación arriba del 10, los últimos números que vi por lo menos, la tasa arriba, y son los únicos que la economía está en abierta recesión, ¿no? Pero sí, no porque ahí se le combinó, perdón, ahí se le combinó además sí. el tema del Brexit y toda esta decisión que tomó el Reino Unido, ¿no? Con lo cual Hubo ahí el tenés otros Brexit, temas la adicionales. pandemia, todo junto. Claro. Y ahora el rey Carlos. Que no es un factor menor. Fernando, en las últimas semanas, especialmente a partir del viaje de Lula a China, donde hizo una vocación de fe de no sentirse muy cerca de Estados Unidos, parece, se habla mucho en los medios, especialmente en los medios de izquierda, los medios bolivarianos, castristas, iraníes, rusos, chinos, de la agonía del dólar, ¿no? De que vamos a un mundo donde el yuan avanza, donde se va a otra moneda, donde el BRICS va a tener un gran rol. No sé cómo va a tener un gran rol India, que es enemigo mortal de China en lo geopolítico, pero bueno, a veces el voluntarismo de ciertos analistas pesa más. Tenemos 2 minutos en este bloque, pero lo seguimos en el próximo. ¿Cómo ves? ¿Qué hay de sustancia en esto? En la crisis del dólar, el repliegue del dólar, el fin de la economía del orden de Bretton Woods. ¿Cómo lo ves? A ver, lo primero, hoy la economía más grande del mundo es Estados Unidos y la segunda China, pero si se ajusta por paridad del poder de compra, China ya es la principal economía del mundo. Entonces, claramente las próximas décadas van a estar surcadas por esta pelea entre Estados Unidos y China para ver quién es el macho alfa a nivel global. Ahora bien, yo te diría de corto plazo, creo que el mundo todavía no tiene un activo que pueda reemplazar al dólar, ya sea por falta de credibilidad, como podría ser el yuan, por condiciones económicas por lo menos dudosas, como podría ser el euro, o por poca profundidad, como podría ser, no sé, el franco suizo o eventualmente el oro.
Entonces yo te diría que la principal fortaleza que tiene el dólar de corto plazo, los próximos años, es la falta de competencia. Digamos, no tenés a dónde irte si querés salir del dólar. Ahora, claramente hay una lucha por ver quién va a ser la principal economía global durante las próximas décadas. O sea, vos, digamos, todo este show off que se está dando en los medios, en las reuniones, en las cumbres, vos lo ves más como un discurso político que algo sostenido en la realidad. De nuevo, de corto plazo creo que no está sostenido en la realidad, que no tenés a dónde irte si querés salir del dólar, no hay otro mercado donde irte por tema de transparencia, poca profundidad o situación económica preocupante. Entonces, de corto plazo creo que eso no existe. Ahora, si uno ve algunos indicadores de la economía americana, uno se empieza a preocupar. La dinámica de deuda, la situación fiscal son preocupantes, pero de nuevo, no tenés a qué otro mercado recurrir para cubrirte contra el dólar. Ahora, de largo plazo, si uno piensa en las próximas décadas, bueno, hay una pelea entre Estados Unidos y China para ver quién es la principal economía global y seguramente eso conllevará a una discusión para ver cuál es la unidad de cuenta del mundo, en qué se empieza Fernando, a transar a nivel global. Como te dije, vamos, si nos permitís, a un muy breve bloque y retomamos una pausa y volvemos. Ya volvemos.